Amigos de Soy 502, bienvenidos una vez más a Economía Hoy, un podcast de Soy 502. Mi nombre es Byron Dardón y muchas gracias por sintonizarnos y seguirnos en nuestras redes, especialmente para hablar sobre temas tan importantes de economía. Hoy tenemos el honor de tener con nosotros a Marilos Marín. Marilos es investigadora del Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo, UNIS, con quien hablaremos sobre planificación urbana. Marilos, bienvenida y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, muy buen día a todas y todos y gracias por considerarlos, agradezco profundamente la invitación, ya que desde el Observatorio para las Ciudades de la Universidad del Istmo nos interesa mucho poder mantener a la población informada del quehacer de la universidad y de las actividades que estamos haciendo desde el observatorio. Gracias. En los últimos años, tanto la ciudad de Guatemala como otras urbes han crecido considerablemente, como nos hemos dado cuenta, tanto en extensión como en población. Según estimaciones de la Cámara Guatemalteca de la Construcción, Guatemala avanza a un ritmo mayor que el de otros países de la región. De acuerdo con los datos de la Cámara, en 2024 el país alcanzó una tasa de crecimiento poblacional urbano del 2.2%. Eso es anualmente, mientras que la población urbana ya representa cerca del 60% de la población en general. Y eso es un dato interesante porque nos da la idea de cuánto hemos crecido en las urbes. Y por supuesto que esto implica múltiples retos para las municipalidades, para las autoridades de gobierno, para los empresarios y para nosotros como ciudadanos que estamos inmersos en esa dinámica diaria de estarnos movilizando y en nuestras actividades diarias, ¿verdad? Y aquí viene la primera pregunta. Cuando hablamos de planificación urbana y territorial, ¿a qué nos referimos? Y eso quizá desde su particular punto de vista del observatorio. Bueno, la planificación urbana y territorial son dos formas de planificación que en concordancia con otras medidas en realidad ayudan a entender desde el quehacer del espacio físico en dos escalas diferentes cómo actuar, interrelacionarnos y vincularnos en ese espacio geográfico donde se decide hacer una planificación. No dista mucho de otras formas, planificación estratégica, planificación táctica, no sé, planificación de operaciones en una industria. Sin embargo, la competencia misma de esta forma de planificación tiene que ver con ese espacio físico, geográfico, donde se desarrollan actividades humanas. Y la diferencia entre la planificación urbana y la planificación territorial no solo es una diferencia de escala, en términos de que una tiene que ver con una escala más local, una competencia en ocasiones municipal, sino que también en una diferencia de la complejidad de las funciones y de las actividades que se desarrollan dentro del territorio. Entonces, no está subyugada a un límite municipal exclusivamente. La planificación territorial puede tener una competencia más compleja y de múltiples escalas, y esa es una diferencia, a eso nos referimos, a organizar las actividades humanas que se desarrollan en un espacio físico con una diferencia de escala, entre una escala una competencia que tiene que ver con el desarrollo urbano y una escala que puede ser una competencia más territorial con otras funciones y mayor complejidad. Y de hecho, la Secretaría General de Planificación, SEGEPLAN, ese es el trabajo primordial, ¿verdad? A nivel macro, planificar todo ese tipo de cuestiones. Mientras que a nivel de la Municipalidad de Guatemala, pues ya es puramente más territorial, pero también dentro de otras funciones. Hablando de esto, escuchamos de que existen planes o instrumentos que ayudan a hacer esta planificación, como el POT, que es el Plan de Ordenamiento Territorial. También hay otro que se llama Plan de Desarrollo Municipal. ¿Realmente creen ustedes que han funcionado estos planes, estos instrumentos para tratar de organizar el quehacer diario? Bueno, dentro de los primeros análisis que estamos desarrollando en la actualidad al respecto del Observatorio para las Ciudades, estamos analizando esa diferencia, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos un indicador en donde se incluya cuáles son los tipos de planes que se tienen dentro de las ciudades,
No podemos estudiar las 340 municipalidades por el momento, pero tenemos que hacer todo un esfuerzo de escalamiento del observatorio. Pero sí, hay una diferencia. Distintas fuentes mencionan que hay diferentes tipos de planes, como usted citaba, ordenamiento territorial. Varía, algunos mencionan que son 6 planes de ordenamiento territorial en el país de 340 municipalidades, otros mencionan que son 7, ¿verdad? Dependiendo de la fuente que se cite, parece que se derogó uno con la nueva administración municipal que se derogó, ¿verdad? La Municipalidad de Guatemala tiene un plan de ordenamiento territorial, su famoso POT, que se encuentra disponible en la página web de ellos, dicho sea de paso. Y los planes municipales de desarrollo también dista mucho. La diferencia que hemos encontrado es que en la mayoría de municipalidades, de 340 municipalidades que existen en el país, tienen un plan municipal de desarrollo. La existencia misma de esos planes deriva mucho de del plan CATUM, ¿verdad? 2032, que ya fue aprobado por el CONADUR, si no me equivoco, para hacer una actualización para el 2050, 2052, no estoy clara de la fecha, pero muchas de esas intervenciones de planificación, al final de cuentas, estuvieron dictadas por lineamientos específicos que se desarrollaron en el plan CATUM. Entonces, estos lineamientos sirvieron como una base fundamental para que los municipios pudieran ejecutar una planificación. Sin duda alguna, y con el sesgo cognitivo de mi formación, yo soy planificadora, primero con maestría en planificación urbana y luego estudié mi doctorado en planificación territorial. Yo soy planificadora definitivamente, yo sí creo en los planes y un plan es mejor que nada, porque te da una hoja de ruta hacia dónde ir. Claro, tiene sus problemas, hay algunos críticos que mencionan de que deberían mantenerse siempre más heterogéneos los planes, porque si los territorios y las municipalidades son heterogéneas, deberían no estar tan estandarizados con la rigurosidad que se planteó, pero yo prefiero 1000 veces que haya un plan a que no haya un plan, porque establece una hoja de ruta de hacia dónde vamos en nuestras ciudades, en nuestros territorios, y es preferible tenerlos porque te sirve por múltiples formas, con un afán de fiscalización, te sirve como para tener esa hoja de ruta de hacia dónde vamos. Entonces los planes son diferentes, ¿verdad? Y es mejor siempre tener un plan a no tener un plan, ¿verdad? Y la experiencia práctica de ustedes demuestra que han mejorado esos planes, el diario vivir de las personas, porque realmente ese es el corazón, ¿verdad? Para que la población pues tenga mejores condiciones de vida, pueda estudiar mejor, pueda trabajar mejor, pueda descansar incluso, ¿verdad? Sí, no tengo la información completa como para poder establecer un juicio de valor. Nosotros hemos empezado a trabajar con el observatorio desde noviembre del año pasado, cuando fue el lanzamiento. Necesitamos estudiar más el desarrollo de los planes y consensuar la información que se encuentra disponible. Uno de los problemas que tienen los planes como para garantizar si en realidad son útiles es que no necesariamente se monitorean con la frecuencia que deberían, o en ocasiones no se planifica para una temporalidad más larga que los límites que se pudiesen tener de los gobiernos locales, que son los que están dictados por la Constitución para regir sus territorios. Entonces, digamos que son los gobiernos municipales. Entonces, pero si consideramos que no hay un monitoreo, nuestro observatorio lo que procura, en el ideal de la Universidad de Saber para Servir, es concretar la información para poder monitorear los porcentajes de avance de los planes, por ejemplo, la existencia misma de los planes de distinta índole que pudieran estar en los territorios para poder constatarlos, pero de momento no puedo garantizarle cuán efectivos son porque hay que monitorearlos. Y claro que esto es pues un plan estratégico también, como bien decía, ¿verdad? Pero realmente podría considerarse como una política económica estratégica, tener un plan bien definido y por supuesto que esté adecuado a las necesidades de cada municipio, porque cada municipio es tan diferente a veces uno del otro, ¿verdad? Sí, sí. Como le mencionaba antes, hay planes de distinta índole, van a depender esencialmente de las necesidades locales, ¿verdad? Hay planes que son participativos, hay planes que son más tecnócratas, hay planes que son estratégicos, especializados, hay planes que son temáticos,
planes, por ejemplo, para la acción climática, y que son planes que también convergen en el territorio, pero el activo principal de la planificación esta que le llamamos, ya sea planificación urbana o planificación territorial, es la competencia espacial del territorio, donde se desarrollan actividades económicas y humanas, y por tanto tiene una importancia para una política económica, por ejemplo, para poder desarrollarlos. En este sentido, la estructura del territorio urbana, geográfica, puede inclusive contribuir a la mejora de la productividad, pero esto es lo que se menciona en la teoría con economistas urbanos, ¿verdad? Que se plantea, que no necesariamente se consolida en la práctica. ¿Por qué? También los planes en ocasiones toman mucho tiempo. Si se hace un plan participativo, que es el ideal, digamos, que no sea simplemente una forma de tokenismo donde se le impone a la población, sino que se hace una forma de concertación, al menos, o consenso con la población, toman tiempo para poder realizarlos. Y luego su ejecución también necesita recursos financieros, recursos humanos para poder desarrollarlos. Entonces, Y dentro de todo esto hay diferentes componentes. El componente, por ejemplo, de la situación geográfica del lugar, tiene mucho que ver, se trabaja eso, es diferente a una municipalidad en Oriente, por ejemplo, en Zacapa, que son territorios más planos a veces, ¿verdad? O el territorio de la ciudad de Guatemala, que es una orografía bien interesante. ¿Cómo manejan esto a nivel de sus planes? Pues deberían de incluirlo. Un plan que no lo incluya va a tener muchos problemas en realidad, y inclusive lo que yo le mencionaba, los teóricos han mencionado desde 1915, en el siglo pasado, que debería de incluirse los aspectos geográficos dentro de la planificación, pero también el deber ser y los objetivos de un plan van a estar determinados por las demandas mismas de la municipalidad, conjugada con otras necesidades y recursos financieros, técnicos, para poder desarrollarlo, ejecutarlo. Y las municipalidades, cuando son municipalidades que no son grandes, ni en términos de población, ni en términos de área geográfica en donde se va a desarrollar, no necesariamente cuentan con estas capacidades. Y ahí es donde instituciones, como usted mencionaba, el CG Plan, contribuyen a ejecutar estas formas de planificación para solventar las necesidades de estas otras municipalidades. No todas las municipalidades son como la Municipalidad de Guatemala, que además adolece mucho de una macrocefalia urbana, en donde la concentración de actividades están justo, ¿verdad?, en el área central, pero ya están experimentando muchos problemas que pueden ser comparables. En Quetzaltenango, leía la otra vez, afrontan muchos problemas con los municipios conurbados, y entonces hay problemas de congestionamiento vial, inclusive en una ciudad intermedia como es la ciudad de Quetzaltenango. Y así se replica este modelo que espacial, digamos, de uso, que no necesariamente, aunque sí hay un POT en Quetzaltenango, según tengo entendido, ¿verdad? Pero este modelo no necesariamente está planificado de una forma actualizada, ¿verdad? O acorde a las necesidades locales, ¿verdad?, de cada uno de los municipios. Usted acaba de mencionar un tema que es vital y a todos nos afecta, la movilidad, los congestionamientos de tránsito. ¿Cómo puede de veras apoyar un plan de este tipo para minimizar eso? Yo estoy pensando como cuando un arquitecto hace un edificio o una casa, ¿verdad? Él analiza, piensa, mira qué necesidades hay, propone y pues trata de que todo sea adecuado. En ese sentido, ¿cómo podría adecuarse a un plan y cómo estos planes pueden ser soluciones para este tipo de problemáticas? Pues así como hablábamos de la geografía, debería de incluir temas de transporte, ¿no? En ocasiones los territorios también tienen que desarrollarse en función o con una orientación del tráfico, que en la literatura anglo-norteamericana, pues Transit Oriented Development, que es procurar esta forma de desarrollo orientado al tráfico, ¿verdad? O incluir también acciones para solventar las problemáticas de congestión vial que es tan sonado en nuestros días acá en la ciudad de Guatemala. Pero
a pesar de que yo le cité que en Quetzaltenango también se está experimentando esta realidad, probablemente esa no sea el problema fundamental al que haya que darle respuesta en otras ciudades o municipios del país, porque tienen otros problemas. No sé, me imagino seguridad alimentaria, entonces, por citar algunos casos. Entonces, difícilmente se va a poder hacer una planificación orientada al tránsito, ¿verdad? Si el problema fundamental es un problema de alimenticio, ¿no? ¿Verdad? Y de nutricional de la población. Entonces la planificación tiene que estar acorde a las necesidades particulares de las municipalidades. Interesante cómo ese diagnóstico debe ser tan importante y profundizar realmente en las necesidades para poder, porque hay múltiples aristas y cada municipio, cada departamento tiene sus problemas que de repente son parecidos, pero no son más grandes que otros, ¿verdad? Dentro de esto hay un tema relacionado con la densidad poblacional y esto nos lleva a la falta de vivienda, que es la oferta es muy poca en relación a la demanda, ¿verdad? ¿Cómo los planes bien hechos pueden contribuir al bienestar de la población y que estos desarrollos inmobiliarios se conviertan como que en polos de desarrollo para ayudar a minimizar el tránsito, para facilitar la movilidad, para mejorar el bienestar en general, la salud, los trabajos que estén cerca? ¿Hay alguna solución sobre eso? Yo creo que no hay una fórmula mágica, lamentablemente no se la puedo dar. Sí creo en la planificación como una forma anticipada de prever alguno de las necesidades de la población variopintas que pueden existir, ¿verdad? Pero yo sí creería que es a través de una planificación en realidad, ¿verdad? O sea, pensar que los territorios, por ejemplo, deben de dejar de ser ciudades dormitorios exclusivamente que van a tener movimientos pendulares, estoy hablando de algunas ciudades conurbadas a la ciudad de Guatemala, que en ocasiones, según nuestra encuesta ciudadana que hicimos en el Observatorio para las Ciudades, población tenía que transitar por trabajo 4 municipalidades para poder llegar hasta su zona de trabajo. Entonces, ahí es otro problema. Entonces, la fórmula no necesariamente es una fórmula mágica con una receta aplicable para todos, pero en resumidas cuentas debería de incorporar los esquemas de planificación, temáticas que incluyan un bienestar integral de la población, que incluyan los temas que ya citaba usted: vivienda, empleo, comercio, ¿verdad? Espacio público, calles completas, que no sean únicamente calles que estén orientadas a una forma o a un modo de transporte, que es el vehículo individual, ¿verdad? Conectividad que se promueva, equidad en términos de el acceso a los servicios, a equipamientos, temas de sostenibilidad ambiental, de gestión de desechos sólidos, es decir, se complejizan los planes, pero no habría que tenerle miedo de implementar estos planes para poder ejecutarlos y promover estas acciones, inclusive la densificación, porque ya hemos demostrado acá en la ciudad de Guatemala que no se puede tener un modelo 100% expandido en el territorio, primero porque no es un territorio infinito y segundo, pues porque se van acumulando muchos de los problemas que ya estamos experimentando. Bueno, y ya ve que se está dando el fenómeno de la verticalización, ¿verdad? De la vivienda. En áreas como zona 16, zona 11, zona 7, zona 9, y empiezan a haber más y más proyectos de este tipo. Y en áreas tan lejanas como Fraijanes, hay como que polos de desarrollo precisamente con la UNIS, ¿verdad? Que tienen alrededor, están empezando a crecer cosas de ese tipo, ¿verdad? En ese sentido, ¿hacia dónde vamos con las ciudades intermedias? ¿Han hecho ustedes algún análisis de esto? No hemos terminado. Lo siento. Pero nosotros, los algunos tips, yo diría, pues sí, yo no estoy en contra de la verticalización. O sea, sí creo en que se puede promover mayores densidades para hacer una optimización eficiente de los territorios. Y yo diría también que debería de incluirse una condición innegociable para la promoción de estos desarrollos. Primero,
debe de estar vinculada con la capacidad de carga que tienen los territorios. No estoy hablando única y exclusivamente para la provisión de servicios como agua potable, que es un problema que en condiciones de sequía, por ejemplo, es una realidad que vamos a tener que afrontar tarde o temprano, pero también todo el equipamiento subyacente que tienen como para poder solventar las necesidades de la población en un espacio geográfico determinado, ¿verdad? Pero además, debería de incluirse que la verticalización debería de considerar una planificación ordenada del espacio que tiene en su entorno, salir del objeto arquitectónico de edificio de apartamentos y procurar, además de la construcción misma de ese desarrollo, que sea viable con transporte público, que tenga factibilidad de acceso a servicios, que no ponga presiones y cargas, por ejemplo, en el suelo o demandas, por ejemplo, de la población o en zonas ambientalmente sensibles, ¿verdad? Procurar que tenga una adecuada, no sé, administración de los recursos y de su gestión hídrica, de desechos también, de desechos hídricos y sólidos también, que lo tenga una adecuada gestión, pero sí creería que esta verticalización puede promoverse si hay una planificación apropiada, ¿verdad? Sí, no, y es importante porque en el sector de la zona 11 ahorita hay como unos 10, 15 proyectos tal vez de verticalidad. Lo primero que uno piensa es en el tránsito. Número dos, piensa en el agua. ¿De dónde van a sacar tanta agua? Es cierto que Guatemala tiene mantos freáticos grandes, ¿verdad? Pero toda esa organización es tan importante para el desarrollo de los buenos proyectos, ¿verdad? Y pues pensando en qué impacto tiene esa verticalidad en la sociedad, ¿verdad? ¿Hacia dónde cree usted que podamos llegar con estos proyectos más allá de lo que ya platicamos? Pues de manera intuitiva, sin tener un respaldo directo de datos, que estamos en la fase de consecución de datos, al menos de 8 municipalidades para comenzar con el Observatorio para las Ciudades, pero yo le podría decir que yo creo que vamos hacia una mayor densificación. Es una tendencia que se ha manejado de manera generalizada. Ya están incluidas en los planes de ordenamiento territorial, no solo en el país, sino que en otros países de la región centroamericana, ¿verdad? Donde se está construyendo muchísimo más edificios porque necesitamos ubicar personas que necesitan acceso a vivienda, que es una materia pendiente desde el siglo pasado, ¿verdad? Con las condiciones que tenemos de déficit habitacional. Entonces hay que proveer de vivienda a las nuevas generaciones, ¿verdad? De profesionales jóvenes o familias recién vinculadas, y entonces yo sí veo que vamos hacia una tendencia hacia mayor verticalización, porque como lo mencioné anteriormente, el espacio no es infinito. Y menos en la ciudad de Guatemala. Entonces tenemos unas condicionantes de espacio, de limitación geográfica, y además hay una centralidad que es del interés de la población estar vinculada hacia ella porque ahí trabaja, porque ahí estudia, porque ahí se recrea y accede a amenidades, porque ahí tiene acceso a servicios especializados de equipamientos y hospitalización, por ejemplo. Entonces, ¿cuántas personas viajan del interior para poder llegar a un tratamiento oncológico especializado a la ciudad de Guatemala? Entonces, digamos que sí creo y le veo que de manera intuitiva, espero poder respaldarlo con ustedes con datos al finalizar del año, cuando ya tengamos consolidada al menos los primeros datos para mostrar, pero sí creo que vamos hacia una mayor verticalización. Bueno, y por otro lado también está el fenómeno de los centros comerciales que están relacionados con la vivienda. ¿Cómo se han convertido en lugares de múltiples facetas, ¿verdad? Que no solo venden, sino que le dan servicios, le dan amenidades, le dan incluso, algunos tienen también servicios de salud. Eso es algo que ha sido impactante en los últimos meses y años. ¿Qué barreras o qué obstáculos nos encontramos para poder como que desarrollar esto? ¡Wow! Dios mío. Son muchos, ¿no? Sí, son múltiples. Es que tenemos que darle respuesta a múltiples de los temas que yo ya toqué y mencioné. En realidad, tenemos que tratar de compaginar los intereses. Al final,
Los territorios, esos espacios geográficos en donde converge la población, responden a un tirón de fuerzas de distinta naturaleza, ¿verdad? En donde en este tirón de fuerzas, que distintos teóricos de una institución con la que yo también estoy vinculada lo han mencionado, profesores muy buenos, ¿verdad? Se ven reflejados en la forma de planificación que nosotros desarrollamos. La ciudad, al final de cuentas, está respondiendo a una demanda en específico. Necesitan estos espacios, se construyen y se edifican, pero es necesario hacerlo de manera no solo ordenada, pero que responda a las necesidades de los distintos actores o agentes que convergen en este tirón de fuerzas para poder responder a una necesidad espacial, porque aquí vivimos todos, no en este espacio geográfico en la actualidad. Entonces, tiene que tener una respuesta organizada al menos a que responda a esas necesidades. Y el asunto es que es un organismo vivo, es un ecosistema que no es sensible por un lado y por otro y tiene necesidades múltiples. Me gustaría que una última pregunta fuera cuáles son los retos y desafíos que enfrenta la planificación urbana. Y esto viendo todo el problema de la demografía, el problema de los recursos ambientales que tenemos, que son escasos, y todo lo que hemos hablado de las ciudades intermedias, que también es algo que tiene que ver con lo político. Sí. Bueno, son múltiples los desafíos que tenemos que afrontar, pero yo diría que uno que ya se ha citado y que es una necesidad es pensar en una organización espacial que supere los límites municipales, tal vez de una escala más metropolitana, para resolver de manera regional a una respuesta a los problemas complejos que nosotros afrontamos. Ya no pensar con los límites exclusivos municipales. Hay mancomunidades en el país y ellos están tratando de resolver de alguna manera, ¿verdad?, con las limitaciones que pudiesen tener de financiamiento o limitaciones técnicas, pero ya hay esfuerzos de poder resolver de manera conjunta a problemáticas que son complejas, que superan los límites municipales. Entonces yo diría que un desafío es tratar de solventar este problema de gobernanza, ¿verdad?, pensando en, además, un segundo desafío, en la complejidad de los problemas que interactúan en un territorio, ¿verdad? Porque estamos hablando de no solo congestión. Ahora me llamaba muchísimo la atención que ahora en los primeros 3 meses del año yo no soy guatemalteca, soy salvadoreña, pero uno de los comentarios en cualquier reunión era: ¡ala, mucha, qué tráfico! Y ahora es: ¡ala, mucha, qué calor! Entonces, las dinámicas al final de cuentas son múltiples y hay que saber responderle a esos requerimientos que no pueden ser soluciones aisladas en los límites regionales, sino que tienen que ser respuestas más regionales para que en conjunto podamos darle solución a los problemas de basura, de contaminación ambiental, que según nuestra encuesta, por ejemplo, en más del 70% de los encuestados que hicimos para nuestra primera encuesta ciudadana, demandaba tener información sobre la calidad de aire, acceso a servicios o a espacios públicos, ¿verdad? Resolver los problemas del tráfico, que no era el único problema que querían tener solución. Entonces, encontrar soluciones combinadas creería que es un desafío que se tiene que afrontar, porque las soluciones fragmentadas no nos están llevando a ninguna respuesta para los ciudadanos que viven este territorio. Claro, tiene que ser una respuesta integral. Pues Marie-Luz, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio más de Economía Hoy. Amigos, los invitamos para que nos sigan siguiendo, valga la redundancia, en nuestro podcast. Les saluda Byron Dardón y los esperamos a la próxima.